En este video te mostraré cómo graficar en GeoGebra algunas generalidades acerca de los triángulos. Los conceptos que vimos en la clase anterior, en la clase teórica, hoy los pondremos en práctica en GeoGebra. En la diapositiva siguiente les voy a mostrar cómo se construyen triángulos de acuerdo a las medidas dadas y así comprobaremos la desigualdad triangular. ¿Qué hacemos primero? Por ejemplo, si nos dan las medidas 6, 7 y 8. Dibujamos el segmento mayor en general que sirve de base. Dibujamos el segmento y luego en los extremos del segmento dibujamos circunferencias de radio 6 y 7. ¿Qué hacemos? Vemos si las circunferencias se intersectan en un punto. Si se intersectan, las circunferencias se van a intersectar en dos puntos. Entonces podemos hacer el triángulo hacia arriba o hacia abajo, como queramos. Después de ello, buscamos el punto de intersección de ambas circunferencias con la herramienta intersección. En la ventanita de puntos, si tú la despliegas, aparece intersección. Entonces tú pinchas el icono de intersección, luego seleccionas las dos circunferencias y te va a dar el punto de intersección. ¿Qué obtuvimos ahí? Obtuvimos el nuevo vértice que necesitábamos y así nos queda el triángulo perfecto de lados 6, 7 y 8. ¿Qué pasa cuando un triángulo no se puede construir? Va a pasar, si no cumple la desigualdad triangular, que la suma de dos de sus lados tiene que ser mayor que el otro, si no ocurre eso, las circunferencias no se intersectan y va a ser una imagen visual potente para señalarnos de que el triángulo con esas medidas no se puede construir. Pon atención a lo siguiente. En esta secuencia veremos los dos casos posibles, cuando se puede y cuando no se puede construir una circunferencia. En el primer caso, las circunferencias se intersectan, es decir, al intersectarse encontramos el punto donde se puede generar el triángulo con las medidas dadas. En el caso siguiente, las circunferencias no se intersectan, por lo tanto, con las medidas dadas no se puede construir un triángulo. En esta parte nosotros construimos un triángulo, le quitamos el relleno para que de verdad parezca un triángulo y no una región triangular, y luego comenzamos a medir los ángulos interiores del triángulo. Nosotros vemos acá que la suma de los ángulos interiores nos da 180 grados, que es lo que queríamos demostrar visualmente usando GeoGebra. En esta parte del video queremos demostrar que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es de 360 grados. ¿Qué hacemos para ello? Construimos el triángulo. Sobre los lados del triángulo construimos rectas, de modo tal que después podamos medir los ángulos exteriores. Las rectas las construimos sobre los lados del triángulo e identificamos algunos puntos sobre las rectas cercanos a los vértices, de modo tal que podamos tomar las medidas de aquellos ángulos exteriores. Bien, medimos los ángulos exteriores y comprobamos que esos ángulos suman 360 grados. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Demostrarle a nuestros estudiantes de que si yo tomo el punto B y lo desplazo, van a ir cambiando los ángulos exteriores. Sin embargo, en todas las posiciones en que nosotros pongamos el punto B e independiente del triángulo que allí se forme, la suma de los ángulos exteriores va a seguir siendo 360 grados. En esta figura lo que vamos a hacer, vamos a medir un ángulo exterior y lo vamos a comparar con los dos interiores sumados. Nos debería dar lo mismo. ¿Qué hacemos? Dibujamos el triángulo, luego una recta que pase por uno de los lados del triángulo y un punto en la recta, de modo que contemos con los 3 puntos que nos permita identificar y medir el ángulo exterior, en este caso a gamma. Entonces,
Luego medimos el ángulo alfa, medimos el ángulo beta, los sumamos y comparamos con el resultado obtenido en el ángulo exterior de gamma prima. El resultado es el mismo. Hemos comprobado a través del GeoGebra esta propiedad. Llegamos al final de esta presentación donde veremos la propiedad de que a menor ángulo se opone menor lado. Lo primero que vamos a hacer es construir el triángulo y dentro de él vamos a medir los ángulos. Ordenamos nuestra figura. Los vértices los ubicamos fuera del triángulo, los ángulos, las medidas las corremos un poquito para tener claramente la visualización de cada ángulo. ¿Y qué hacemos después? Una vez que tenemos eso ordenado, tomamos las medidas de cada uno de los segmentos del triángulo para poder visualizar si efectivamente a menor ángulo se opone menor lado. Bien, comprobamos que a menor ángulo se opone menor lado. Entonces, en este caso en particular, el lado menor sería C, el lado intermedio sería A y el lado mayor sería B.